¿Se imaginan un día en que todos los muertos vuelvan a la tierra? Nosotros sentimos su presencia, es por eso que estamos aquí con ellos compartiendo un momento. Pues en México existe un día en que todo el país se prepara para recibir a las personas que ya fallecieron y celebrar con ellas. Aquí tenemos el agua, que es para los fieles difuntos que vienen y tienen mucha sed. Vienen cansados del inframundo, del largo Del inframundo, camino. ajá. Hoy vamos a vivir el Día de Muertos como nunca antes lo han visto. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en México, específicamente estamos en Taxco de Alarcón y vinimos a vivir el Día de Muertos en el país que más lo celebra en todo el planeta. En ningún otro lugar en la tierra celebran más la venida de las almas de los difuntos como en México. Y si no me creen, basta con asomarnos por aquí para que ustedes vean todo lo que está pasando en un solo lugar en la misma noche. De hecho que no entiendo muy bien, pero poco a poco vamos a ir descifrando este día tan especial en este país. Para ir armando todo este rompecabezas y para empezar a entenderlo, tengo que contarles que hoy es 31 de octubre y aquí Día de Muertos se celebra durante varios días porque hay un día para los niños, hay un día para los adultos y así sucesivamente. Y extra, 31 de octubre es Halloween, que ya influenciado por los Estados Unidos y todo esto, se ve ahorita hay gente pidiendo dulces, hay gente disfrazada, luego hay un concurso de catrinas y esto que ven aquí es la iglesia. Aquí dentro en este momento hay personas rezando en hora santa y hace una hora estaban en misa. Mientras que literalmente a un costado de la iglesia, a un lado, hay una calle llena de altares para los difuntos, para todas esas almas que están a punto de llegar en el Día de Muertos. Es bien impactante la verdad ver cómo cada altar tiene la comida favorita de cada una de las personas que está representada en los marcos. Todas las fotos que se ven en los altares son los difuntos que están esperando que vengan hoy. Y las flores que ustedes ven en los altares es lo que se cree que los guía hasta este mundo. Se cree que vienen con el olor de esa flor. Esta es la flor de Día de Muertos, le podríamos llamar. La flor que les comentaba que guía a los muertos al plano terrenal. Resulta que esta flor se cosecha justamente en estas fechas. Entonces desde tiempos prehispánicos se ha ligado la flor y el olor, que es bastante singular, a la venida de las almas a este mundo. Pero sin duda alguna, amigos, lo que más me impresiona es que no es una noche triste, no es una noche de un velorio ni de estar ahí a la par del altar, no, es una noche llena de música, incluso estoy viendo bailes tradicionales, hay ventas de comida, la gente anda pidiendo dulces, andan cantando. Es impresionante cómo le dan otra visión aquí al Día de los Muertos. Fuera tiene hambre, no hay un pasito por ahí. Oiga. No se lo acaben todos, déjenos la mitad. Gracias. Hola. Ya nos quedamos sin nada. Vamos a ver, vamos a ver. Sí. Y el último. Eso. Primeras impresiones de un mercado en México. Esto es el paraíso. Acabo de comprar una bolsita con 6 tacos. Vienen hasta con chile. Vean esta salsa, está espectacular. A $1, a 500 colones. No puedo creer lo que voy a pedir. Buenas, me da unas palomitas, por favor. ¿Bolsa chica o cono? Pequeñitas. ¿Como salsa? Sí, por favor. Vean cómo le ponen chile a las palomitas. No era un mito, señora. A los mexicanos entonces sí les encanta el chile. Todo con salsa. Hasta en la... Yo venía preparado para el chile en los tacos, en los chilaquiles. Y son tradicionales. Tenemos más de 57 años vendiendo. Más de 57 años vendiendo aquí. Yo tengo 38. Mi hijo tiene 30. 30. Vendiendo aquí. Estamos para hacer Qué día increíble, público. amigos. ¿Cuánto valen estas palomitas? 20 pesitos. 20 pesos, $1, 500 colones, palomitas con chile. Muy sabrosas en Taxco. ¿Qué me dice
dice la plebe? ¿Qué me dice toda la banda? Amigos, estoy muy emocionado. Hoy oficialmente vamos a vivir Día de Muertos. En México lo de anoche era un Halloween / Día de Muertos que se terminó saliendo un poco de control. Estaba la policía, la gente andaba sin casco, todos andaban disfrazados, pasaban carros con la música a todo volumen y dentro todos enmascarados, encapuchados. Fue muy interesante e impactante. Nunca en mi vida había visto algo así. Pero bueno, música épica para este momento, porque no estamos despertando en cualquier lugar. Vean nada más dónde despertamos, en Taxco de Alarcón, una ciudad construida sobre cerros. Anoche no lo había apreciado. Es increíblemente hermosa, parece un pueblito italiano, un pueblito así como de España, todo colonial, visto desde lejos. Vamos a arrancar el día como un verdadero campeón mexicano. Yo sinceramente no sé qué es, simplemente me pedí unos chilaquiles que los he escuchado durante toda mi vida, que es lo que se come aquí en México. Me acaban de decir que estos son totopos, que totopos es como se le dice a la tortilla tostada, a la tortilla frita, y hacen una salsa de tomate, queso amarillo, natilla y chile. Extra le ponen queso, que lo hacen gratinado, y longaniza. Este es el especial de la casa, que también lleva cebolla, y es lo que vamos a desayunar el día de hoy. Qué combinación más espectacular. Por Dios, cómo se combina todo. ¿Será que de aquí es el origen de lo que nosotros conocemos como nachos, ya tropicalizado en Centroamérica o por allá? Buenos días, señora, ¿qué tal? Muchas gracias. Para recibir a los difuntos. Mucho gusto. Gracias, igual, buen día. Qué hermosa es la gente por aquí, señor, ¿verdad? Todavía hay amabilidad aquí. Claro, vean qué manera de empezar el día. Vamos en un taxi taxqueño, le podríamos decir. Sí, taxi de Taxco. Taxi de Taxco. La gran mayoría son así en bochitos porque las calles son demasiado angostas. Así era anteriormente. Ahorita como el bochito ya salió del mercado, estamos viendo los últimos que hay. Se van a extinguir entonces. Sí, están metiendo Surus, March, pero el bochito es el bueno. El bocho es el bocho. Aunque llueva, estos no se abren de capa. No se agüitan, como dicen aquí en México. Le pedí al taxista que me bajara para mostrarles esta locura. Vean el tamaño de la calle y vean donde viene gente bajando, gente subiendo, y pasan todos. Tienen que pasar todos, ¿verdad? De alguna o de otra manera. ¡Qué loco! ¿Cómo se llama la raza? Hola, ¿qué tal? Choloescuincle. Tranquila. Nunca había visto un perro. No tiene pelo, ¿verdad? Un poquito aquí. Ponle tu mano primero, a ver si te bloquea. Es que es sordita, por eso es más cuesta más. ¿Y es muy de aquí, de esta zona? ¿O en todo México? En todo México. Uy, no, yo creo que no quiere. Sorda pero brava. No hace falta ir hasta Francia, si aquí en este pueblito de México tienen su propia Torre Eiffel. Se escucha mucho acerca de los pueblos mágicos en México, pero realmente, ¿qué es un pueblo mágico? Por ejemplo, aquí Taxco de Alarcón es un pueblo mágico. Para ser un pueblo mágico, según entre un montón de cosas, lo que tengo entendido, tiene que ser un lugar que tenga hechos históricos, que tenga arquitectura. Este tiene, por ejemplo, más de 400 años de antigüedad, y además incluso son lugares que tienen su propia gastronomía. Ahorita nos vamos a consumir en el mercado, más ahorita que estamos en plena festividad de Día de Muertos, a encontrar gastronomía muy especial, según lo que entiendo. Ojo con lo que andamos buscando. Esto es algo único en Taxco. La verdad me emociona y me intriga demasiado. Lo venden literalmente en cada esquina. Vean el flujo de personas que hay en el mercado. Hoy es un día muy especial. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Qué es esto? Jumiles. Jumiles. Amigos, esto es justamente lo que les estaba diciendo. Esto es muy de Taxco, ¿verdad? Es acá muy de esta zona. Amigos, resulta que no hay problema, pase, no hay problema. Ya dejamos de estorbar aquí en el tránsito. Les decía, estaba investigando por qué este insecto es tan importante aquí en Taxco, y es que resulta que en general en todo México hace cientos de años los indígenas consumían chapulines, consumían como los huevos de hormiga. Todo esto les proporcionaba la proteína. ¿Se come uno vivo? ¿Uno vivo? ¿Se los comen vivos aquí? Sí, o sea, usted te va a comer uno vivo.
Diablo, qué difícil, me la pusiste. A ver. Sí, son ricos, va a picar tantito. ¿Son ricos? ¿Pica un poquito? Sí. A ver, señora, no sé, la verdad. Así se ve el animalito vivo. Yo creí que los preparaban en una salsa o algo. También, pero también se comen vivos. ¿Se comen así nomás? Sí. O sea, ¿Es seguro? ¿No me voy a morir? No. Bueno, estamos en Taxco. ¿Qué se le va a hacer? Hay que probar el jumil. hoy sí se lo comió. Pero está bueno. Tiene como un saborcito a perfume más bien. Tiene un sabor fuerte. El yodo. Es puro yodo. Con razón, les brindaba energía también a los indígenas en el pasado. Oigan, salsa debe saber bien rico, entonces. Voy a llevarme un par de bolsas de esto. Deme una bolsita de una vez, claro, para llevar. Una grandecita. Eso, muchísimas gracias. ¿Cuánto vale esta bolsita de jumiles? 120. Esos son como $6 aproximadamente, 3,000 colones. Vean cómo tiran los tacos aquí, buenas, ¿qué tal? ¿Qué son de estos? ¿De qué son? De chivo, barbacoa de chivo. Vean cómo tienen la cabeza y todo aquí en la tabla. Lo hacen en taquitos. Me da un taquito, por favor, para probarlo. Está buenísima la barbacoa de chivo. Suavecitica la carne. Este va a ser oficialmente el primer taco en México. ¿Cómo preparan este chivo al vapor? En horno. Nuestra página es Barbacoa y ahí se dan cuenta cómo la hicimos. Hoyo de piso. Eso es como bajo tierra. Sí. Oiga, la carne la ponen en un horno bajo tierra y por eso queda tan suavecita. Vean nada más, qué técnica. Muchísimas gracias. Del 1 al 10, ¿qué tan picante está? No pica. En México siempre van a decir que no pica. Todos se están riendo, ¿verdad? Saben que va a picar. Hasta que se salen los jalapeños, véanlos ahí. Sí recomiendo esa barbacoa. Recomendadísimo. Como dicen, pica rico. Me cuentan que aquí son tan importantes los jumiles que hay un día dedicado a ellos, que el lunes después de Día de Muertos la gente va a acampar a un cerro que hay por aquí cerca donde abundan, entonces los recolectan, acampan y se los comen. Nos está esperando una familia que nos va a invitar a hacer la ofrenda, entonces por supuesto vamos a llevar también nuestra parte. Vamos ahora sí como a conocer las raíces del Día de Muertos en México. Amigos, nos recibe la familia Gutiérrez Salgado. Muchísimas gracias por recibirnos en su hogar para enseñarnos todo de Día de Muertos. Y tenemos que brindar primero. ¿Cómo es entonces? Tómele un trago, a ver, tómele un trago. Tequila mexicano 100%. Eso, así, pero el limón, eso. Y se dice salud. Salud. Salud, así lo reciben a uno en una casa mexicana. Solo entrar nos encontramos el altar que ya están empezando a armar, que empezó desde ayer María, y nos va a contar qué lo compone y qué significa todo lo que se vive en cada hogar mexicano en el Día de Muertos. Buenas tardes, bienvenidos a su humilde casa. Pues yo les voy a mostrar cómo yo ofrendo a mis difuntos el Día de Muertos, que es el día de hoy. Es Día de Todos los Santos. Desde el día de ayer yo empecé a preparar esta mesa con este mantel con pues dibujos alusivos a lo que se festeja, ¿verdad? Porque es una fiesta la que estamos festejando. Entonces yo acomodé mi mesa y ya puse un altarcito, ¿no? Un altar donde voy a empezar a poner las flores. Pues yo siempre pongo, pues se supone que es un altar y pongo un Cristo. Aquí tenemos el agua que es para los fieles difuntos que vienen y tienen mucha sed. Vienen cansados del inframundo, del largo Del camino. inframundo, ajá, vienen cansados del inframundo y se les pone su vaso de agua para refrescarse. También tenemos la harina, la sal y la luz. Entonces nosotros vamos a ir ahorita armando toda la ofrenda, la cual yo se la dedico a mi padre, a mi hijo y a mi madre. Y a otros familiares también, ¿no? Como mis suegros, tíos, abuelitos, que ahorita van a ver, al ir poniendo las fotos van a ver toda mi familia. Usted los espera hoy. Y también hoy festejamos el cumpleaños de mi papá, que hoy, si viviera, cumpliría 78 años, ¿verdad? Pero pues igual yo lo espero, le hago... Y festeja con él hoy. Y festejo. Hace un año hasta preparé un pastel y invité a mis hermanos, pero hoy no pudimos hacer el pastelito, pero con mucho amor les hice tamales, lo que le gustaba a él. Los alimentos que les gustaban en vida.
en vida. Y de hecho, pues ponemos casi siempre pues alimentos, o sea, platillos típicos, ¿no? Algunos ponen pozole, barbacoa. Yo el día de hoy hice unos tamales y mole de pollo. Entonces es lo que yo les voy a poner. Y es real que hay una creencia que el mole lo prueban y como que le roban el sabor. Sí. Y así se dan cuenta cuando ya vino el difunto. Sí, nosotros ponemos aquí el platillo, la comida, y al otro día, si usted lo prueba, ya no tiene ese sabor. Ahorita, después de que pongamos la ofrenda, van a degustar un poquito del mole. Y ¿Se puede comer también? Sí. Claro. Entonces, les vamos a dar para que lo degusten y vean el sabor que tiene. Y ya al otro día, pues ya no sabe igual. Ya el sabor, el olor ya se le fue. Porque es así como nosotros sabemos que ellos vienen a visitarnos, que estuvieron con nosotros, aquí. Que están aquí con nosotros. Y pues toda esta ofrenda es para ellos, pues el día de hoy. Es el único día que se dedica a los santos difuntos, es el único día que vienen. Y ya por el día sábado, pues ya los vamos a ver al panteón, les llevamos sus flores, les llevamos sus velas. Y pues termina la celebración con la ida al panteón del día de mañana. Este pan que vamos a poner es un pan especial que solamente lo comemos en estas fechas. Si usted prueba el pan de muerto en otra fecha, no le va a saber igual. ¿En serio? Sí, porque lo hemos hecho, lo hemos comprobado, de repente hacemos y no sabe igual. Entonces, el aroma, el sabor, pues todo aquí se queda del pan. ¿Y se cree que los difuntos pueden consumir este pan? Sí, porque al otro día ya no huele, y si lo prueba usted, lo corta, el que puso aquí ya está de otro sabor, ya no es el mismo. Claro. De hecho, nosotros ahorita ya probamos el pan, ¿no? Ya sabemos qué sabe. Y al ponerlo, se le va el sabor, ¿verdad? Del pan. Lupita, toda esta ofrenda, todas estas frutas y este pan que va colocando es para todos los difuntos que van a venir la noche de hoy. Sí, para todos. Este limón se nombra lima, esta es lima, le dicen limón real, este es diferente a la naranja. Entonces, este limón le gustaba mucho a mi papá, y la calabaza también, el dulce de calabaza. El dulce de calabaza le gustaba. También a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, a todos, la mayoría les gustaba el dulce de calabaza. Entonces, las manzanas, les ponemos manzanas, naranjas, plátanos, jícamas. Tienen que irse saciados de vuelta. Sí, entonces por eso es una ofrenda, porque les ponemos todo lo que ellos, o sea, la mayoría pues de lo que les gustaba, ¿verdad? Con lo que eran. Pero a mi mamá le encantaba mucho el chayote, el chayote, entonces por eso le pongo su chayote. Y mi papá era de que le gustaban las pipilitas. Pero Lupita hasta les preparó el plato mole, aquí casero. Sí, el mole, el arroz. Y enseguida traemos los tamales. Y todo para el altar. Todo para el altar, aquí acomodamos y se va juntando las cosas, se va haciendo un poco más grandecita la ofrenda y se van reacomodando las cosas para poder ir poniendo lo demás, ¿verdad? Uf, estos tamales huelen espectacular. Son tamales de frijol. Tamales de frijol. Y me contaba también que el pan lo mandó a hacer a un panadero. Sí. Para que sepa más rico. O sea que los panaderos hoy en esta fecha se dedican a hacer puro pan de muerto. Hacen el billete en esta fecha, sí. Panaderos. Entonces, pues tiene uno que apartar su lugar porque también se agota. Hay que pedirlo con tiempo. Con tiempo, porque es un pan especial, pues. Claro. No es un pan comercial como el que vende, común y corriente, ¿no? Es especial para ofrendar. Para los difuntos. Lupita, todas estas velas son las que iluminan el camino de las personas que van a venir hoy. Mis familiares son 12 velas. 12 velas. A veces yo voy a prender 15 porque les pongo que alguna amiga, alguna maestra. Para que traigan a alguien también. Ajá, sí. Y ya las vamos acomodando las velas. Alex, pero por lo que veo, poner una ofrenda de Día de Muertos sale caro. Claro. Realmente. Una ofrenda que se le pone el Día de Muertos es caro. Aquí en México, por ejemplo, mandamos a hacer alrededor de 4 kilos de pan. 4 kilos de pan, y por 4 kilos fueron un poquito de más de 1,000 pesos. $50 aproximadamente. Aproximadamente. También, por ejemplo, el mole lleva carne, hay que pagar la carne, hay que comprar el mole, las frutas, las cajitas, las pipilitas, las flores también. ¿Y cuál es la idea de tanta comida
en la ofrenda? Bueno, pues nosotros, nuestra creencia de nuestros ancestros es que cuando Dios le permite pasar ese umbral y llegar a la casa, el día de hoy, 1 de noviembre, llegan en la tarde-noche, así los difuntos llegan y ya se llevan lo que les está ofrendando. A manos llenas. A manos llenas, para que diga que no hay pobrezas aquí. Aquí hay riqueza en el aspecto de que la comida no nos falta, gracias a Dios. Entonces, todo esto es una ofrenda hacia nuestros fieles para que se vayan contentos y que digan, yo dejé un buen legado y me están dando muchas cosas que a nosotros no. Este es mi hijo Carlos, era niño todavía. Aquí tenía como 9 años. Entonces ya empezamos a poner las fotos. Espectacular, increíble Sí. cómo tomó forma. Y ahora lo único que nos falta es hacer el camino para que los difuntos puedan encontrar la ofrenda. Se dice que esta flor es la que los va iluminando y los va iluminando y ellos van dirigiéndose donde está Los guía con el olor. con el olor El también. cempasúchil. La cempasúchil. Lo vamos agregando aquí, haciendo un caminito así. Ajá. Desde el altar hasta la entrada de la casa. Ahora sí, ya está el camino listo. Desde la puerta de la casa hasta la ofrenda, ya los difuntos van a poder encontrar su altar. Sí. Lupe, y una vez que está toda la ofrenda lista, también se come parte de la ofrenda. Sí. Es parte de compartir con los difuntos. Hacemos suficiente para nosotros convivir con ellos. Comemos aquí con ellos, aunque sea aquí sentados, así. También comemos con ellos. Y también para el que quiera venir. Viene la familia, vienen los sobrinos, los primos, las cuñadas y ya se les invita de lo que tenemos. Y ya, aquí estamos. Es una fiesta. Es toda pues. una fiesta entonces. Es una fiesta. Incluso reúne a la gente, reúne a la familia Sí. viva y muerta. Se podría decir entonces. Sí, sí se reúne la familia. Vamos a probar este tamal que hizo Lupita para los difuntos con mole. Que el mole, para explicarles así, es como una mezcla de cacahuate, de Chile. nuez, de chile. Son decenas de cosas, literalmente todo mezclado y se crea esta salsita que ven por aquí que puede ser de diferentes colores. Provecho, Lupita, muchas Provecho. gracias. Tamal 100% de maíz. Sí. De maíz con frijolitos adentro. Y el mole tiene un sabor único. No se los puedo comparar con nada porque es dulce y al mismo tiempo pica un poquito. Muy único. De verdad, tienen que venir a México a probarlo. Este de aquí es el pan de muerto. El que es único de esta temporada, que incluso se dice que en otra temporada ni siquiera sabe igual, entonces no lo hacen. Está compuesto de levadura, de mucho huevo, le ponen pasitas, tiene mantequilla y además trae diferentes formas. Este trae forma de huesitos. Es el pan que pueden comer los difuntos al volver aquí al plano terrenal. Entonces vamos a probarlo y también vamos a probar el chocolate, que dicen que les gusta mucho mojarlo en chocolate. Es muy suavecito, se desborona en la boca prácticamente solo. Bien dulce, la verdad, sabe a pan dulce. Y ahora mojadito en el chocolate, no me imagino. Espectacular. Con razón se devuelven los muertos a comerlo. Está muy rico. Nos van a hacer una salsa especial con jumiles que hay que echarlos rápido porque vuelan, se van. Acuérdense que son, vamos a refrescarles la memoria. Estos son los jumiles, son insectos vivos que ve así, de hecho vuelan. Hay que echarlos rápido y molerlos en el molcajete. Con esos. El molcajete es esta piedra con esta otra piedra donde muelen el ajo, el tomate, el La chile cebolla, el chile. y hacen la una sal. sola salsa. Entonces vamos a hacer una salsa con jumiles. Ve ahí donde le agregaron el chile. ¿Quieres moler? Claro. A ver. Vamos a intentar nosotros moler. Y les puedo decir que los jumiles, si no me equivoco, son chinches, ¿verdad? Sí. Los jumiles es lo que Chinches nosotros de- conocemos como chinches, solo que estos son como del campo, son como del monte, no son los mismos que nos encontramos nosotros en la casa, que sueltan un olor potente. Estos sí lo sueltan y ya nos comimos uno crudo y sí sabe potente, pero estos son del monte, chinches de monte.
Así de fácil, está lista la salsa. Nada más se mezcló todo aquí en el molcajete con los jumiles. Agarramos una tortillita de maíz, le ponemos la salsita y nos hacemos un taco de salsa de jumiles. De verdad que en México todo se come así en taquitos. Nosotros en Costa Rica a esto le decimos un gallo, sería un gallito de jumiles. Vamos a ver qué tal. Está picante, Lupe. Está bien picante, recién molido el chile. Quema, pero se siente bien potente el sabor a jumil. ¿Cómo se los puedo explicar? Como ese olor de un chinche, justamente así, el olor de un chinche, pero en todo el paladar. Ojo, nada más, amigos míos, ahora sí estamos siendo realmente parte de esto. Esto es una locura, apenas son las 9 de la noche. Vean la cantidad de personas que hay por aquí, la cantidad de personas. Así está absolutamente toda la ciudad. Todos están esperando que sea la medianoche, porque en la transición del 1 al 2 de noviembre es que finalmente van a llegar los muertos a este plano. Y otra cosa muy interesante, como ahorita ya hay una mezcla del Halloween y de Día de Muertos y de todo, todavía se ve mucha gente que anda disfrazada. Incluso por aquí vemos que viene una muchacha disfrazada de novia que pasó a mejor vida, etcétera. Se ve de todo. Pero esto que ando yo, este maquillaje de Catrín, que es el masculino de la Catrina. La Catrina es una calavera que se identifica mucho aquí en México. La inventó un caricaturista mexicano hace poco más de 100 años. Y cuando él la inventó con el fin de burlarse de las diferentes clases sociales. Porque resulta que los mestizos querían vestirse como los españoles, así de gala. Incluso hasta indígenas querían vestirse como de gala. Entonces, la Catrina lo que representa es que al final todos se van a morir. Y hoy en día es como una veneración, honrar a los muertos. Y además le recuerda a los mexicanos y al mundo entero que todos somos de la muerte. Que en cualquier momento todos vamos a petatear. La verdad es que ya me cansé de ser un fantasma. Me voy a mandar unos taquitos. Por Dios, México. ¿Qué comida? En unas horas, todo esto que ven ustedes va a estar a explotar de personas. Estamos en el cementerio, en el panteón. Nos vinimos unas horas antes para podérselos mostrar así, decorado, ya con las velas, con todo listo, para que empiecen a llegar los familiares a reunirse con los difuntos, con las almas que van a entrar en el plano terrenal. De hecho, que ya se alcanzan a ver algunas personas que desde antes de la medianoche llegaron a las tumbas a reunirse con sus muertos. Entonces vamos a ver si podemos preguntarles y entender un poco más de qué se trata esta parte de la cultura mexicana. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Tú qué Mucho tal? gusto. Yo vengo de Costa Rica y me estaba preguntando, las personas que están por acá, que se ven en el panteón, ¿qué es lo que vienen a hacer acá en la noche, por ejemplo? Por ejemplo, ustedes. Bueno, mira, originalmente pues venimos a ver cómo están las tumbas, se viene a pintar, se viene a recordar a los difuntos, cosas buenas, cosas malas, cosas que te agradaron, cosas que no te agradaron realmente. Pues son todos tus sentimientos que en su momento se los dijiste, pero los quieres recordar. Claro. Esa es la esencia de recordar a tus difuntos. Y entonces vienen acá, se toman un tequilita con ellos. Prácticamente pues es sus gustos, recordarles Lo su que le música, gustara en vida. Sí, lo que le gustaba en vida, sus músicas, recordar cosas, anécdotas, buenas, malas, de todo un poco. Y usted aquí, por ejemplo, ¿a quién está acompañando? Están mis dos padres, mi padre, mi madre, mis abuelos, aquí están. Y pasa acá hasta el amanecer mañana. Dependiendo, vengo con mi familia, mi hija si también le gana el cansancio, pues hay que respetar también. Nos vamos a la casa y regresamos mañana. Y regresamos mañana todo el día. Se acostumbra a tener de almorzar, comer y estar aquí. Interesante, muchísimas gracias por contarnos. Qué bueno que nos visitan desde Costa Rica. No, hombre, es un gusto, mi hermano. Y son bienvenidos. Eso, pura vida ahí a toda la gente. Y ahora nos encontramos ya el 2 de noviembre en un panteón.
quiero que ustedes vengan a vivir esto conmigo. Este es un panteón en una zona muy rural de México y vean cómo están todas las familias por aquí conviviendo, limpiando las lápidas, comiendo. Eso es algo que me llama mucho la atención. Se sientan todos alrededor de la lápida y empiezan a compartir alimentos, frutas. Se puede ver, por ejemplo, con todo respeto, vamos a pasar por acá, cómo están todas las familias decorando y disfrutando en este día en el que se cree que las almas de sus muertos están acá reunidos con ellos. Es impresionante. Si me ven mexicanos o países donde celebren más esta actividad, yo nunca la había vivido, entonces es completamente nuevo todo esto para mí. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hola señora, buenos días, ¿qué tal? ¿Usted es de aquí, de esta zona toda la vida? Sí. Y acá que los veo todos reunidos en familia, en la tumba, ¿qué es lo que celebran acá? ¿Qué están haciendo acá? Aquí en esta tumba está mi esposo y cada año por este día nos venimos a visitarlo, pues. Vienen a estar con él Un rato. y es durante todo el 2 de noviembre. No todo el día, nada más un rato. Un ratito. Ajá, pero sí el 2 de noviembre. Y acá que están nietos, hijos. Sí, mis nueras y todos ellos son mis nietos. Y se reúnen acá a comer en familia, Sí, como a compartir con el difunto. sí. Lo hacemos muy seguido. Unos cada 2 o 3 meses venimos y aquí comemos con él. Y se siente que él está aquí Sí. con ustedes. Sí. Así es. Qué interesante, muchísimas gracias. Sí. Que la pasen muy bonito. Ándale. Hasta luego. Nosotros como cada año venimos a visitar a nuestros difuntos que ya partieron de este plano terrenal y traemos lo que es tradición, traemos flores de cempasúchil, terciopelo y como cada año nos reunimos aquí en el panteón, está toda la familia, de hecho de aquí hasta allá está toda la familia Pereira Martínez y pues traemos tantita ofrenda y estamos un ratito con nuestros seres queridos para compartir tantito lo que tuvimos en la mesa y traemos lo que son las flores aquí al panteón. Y se siente que están aquí con ellos. Nosotros sentimos su presencia, es por eso que estamos aquí con ellos compartiendo un momento tan especial para nosotros que son las tradiciones de cada año del 2 de noviembre. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos aquí recordando a mi suegro el día de hoy. Él falleció aproximadamente hace 11 años y año con año venimos a decorar su tumba, a recordarlo. Tengo 2 hijos y mis hijos pues recuerdan con mucho cariño a su abuelito y también vienen con mucho entusiasmo a decorar la tumba. Pues ojalá que él donde quiera que esté sepa que lo recordamos con cariño. Es nuestro único objetivo de estar aquí. ¿Y sienten que se reúnen con él al venir acá? Pues claro, de alguna forma debe llegarle a él este mensaje, La ofrenda. La ofrenda, sí, claro. Yo pienso que debe de estar feliz que sus nietos lo recuerden, ¿no? Su hijo, su nuera. Oigan, qué curioso. Podría decir que nunca me imaginé ver una actividad con tanta vida en un cementerio. Es que la gente de verdad viene predispuesta a la felicidad, vienen, saludan alegres. Yo me acerqué ahorita y hasta una familia me recibió, me regaló calaverita, que es como le dicen aquí cuando regalan dulces. Y en el lado afuera del cementerio hay una pequeña feriecita, hay una venta de tacos, hay una venta de bebidas, de comidas típicas, venden elotes, toda una fiesta, de verdad una fiesta. Esto de aquí es una jícama, es una raíz, nunca la he probado, es una jícama y la hacen obviamente con chile, estamos en México. Es un sabor único, nunca lo había probado en mi vida. Tiene como mucha agua y pica, obviamente pica. Bueno, amigos míos, así que con esta vista impresionante del pueblito mágico en el que estábamos, de Taxco, que aquí se puede apreciar mejor cómo está todo construido en unos cerros increíbles. Qué lugar más mágico y qué gente más linda. Cuéntenme ustedes abajo ahí qué les pareció todo lo que vivimos, si en sus países se vive el Día de Muertos también de esta manera. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Primer video por México. Suscríbanse y estén pendientes para todo lo que se viene. Pura vida y nos vemos en el próximo video. Besitos de alguien que se mandó un chinche vivo.